Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy yo tengo el placer, tengo el honor de establecer una charla que hace mucho tiempo yo quería tener para traerla ante todos ustedes, porque es un tema eh, que requiere de más atención de nuestra parte y por eso decidí traer al señor licenciado Rubén Ricardo, ministro de la presidencia del gobierno cubano constitucional de transición. Y espero que mediante esta conversación se despejen muchas dudas, entre todas las preguntas que yo eh, pude hacerle, que tuvo la amabilidad de responder. Espero que queden despejadas muchas dudas que tienen las personas, tanto en el exilio como sobre todo dentro de Cuba, donde hay un mayor desconocimiento sobre todos los temas de constitución, democracia y todo lo que esto significa para nosotros. Yo sencillamente tomé la decisión de hacer este programa no en directa, hacerlo diferido, hacerlo grabado, por que desgraciadamente, como todos sabemos, es un tema que despierta muchos, digamos, pasiones encontradas. Es un tema que desgraciadamente se ha viciado mucho y pues para evitar ciertas confrontaciones, ciertos problemas, para evitar, digamos, groserías, situaciones fuera de tono, pues yo decidí hacer este programa diferido y en un momento determinado ustedes podrán, si tienen alguna duda más, cualquier cosa, pueden consultarme, escribirme al email y ahí entonces yo trataré de responderle lo mejor que pueda si quedó alguna duda al respecto de este programa. Repito, pienso que es un tema importantísimo. Me gustaría que todos le prestaran la mayor atención posible, despojándonos un poco de visiones que no tienen que ver con la objetividad que debemos tratar este tema. Y bueno, pues sin más, los invito a participar de esta charla en la cual estuvo presente también el señor Carlos Adame, gran cubano y gran amigo, que es el ministro de Información del gobierno constitucional. Así que sin más, bueno, pues los invito a estar con nosotros y pasar esta hora y media eh, y que bueno, que le saquen el mayor provecho posible. Ahí vamos. Expresar y reconocer a nuestros hermanos las inquietudes que puedan tener, o sea, y dar a conocer la existencia de gobierno constitucional, Mm, que como hemos dicho a través de otras de las directas que hacemos, no es una organización, no es un partido político, es una institución, entidad gubernamental que emana de la Constitución del 40, con el único propósito de establecer el hilo constitucional, celebrar elecciones y que el pueblo sea el que elija. No nosotros, el pueblo, el soberano. el soberano. Así es. Yo lo quería hacer hace tiempo porque el desconocimiento persiste, Sí, sí, correcto. persiste. Y dentro de Cuba, nosotros lo sabemos, dentro de Cuba la gente no conoce que tiene una constitución. La gente no lo sabe, no lo sabe. Nosotros llevamos 63 años de una manipulación atroz y eso la gente en Cuba no lo sabe. Es más que la gente en Cuba no se interesa por las cosas cívicas, por las cosas políticas, porque está todo el tiempo en una cola de pollo. Sí, eso es Es verdad. duro, es muy triste, Ahora quiero, es una cosa muy triste, pero sí, lo sé, pero quiero adelantarle algo, señor Rivera. Estamos trabajando en lo que nosotros le llamamos el plan municipalista, precisamente para mm, divulgar tanto la constitución como el gobierno constitucional a lo largo y ancho de la isla. Entonces estamos nombrando un delegado en cada capital de provincia y estamos nombrando subdelegados en cada municipio que pertenece a esa provincia. De esta manera vamos a tener personas en todas partes de Cuba que van a dar a conocer tanto la vigencia de la constitución como el gobierno constitucional y el objetivo, para que todo el mundo sepa de qué se trata y qué es lo que pretendemos hacer, sin ningún interés político ni personal de ninguna clase.
Yo he ido acumulando, ¿no? Las preguntas Sí, que me han hecho, que han hecho mucha gente. La gente a sí, veces sí. me pregunta, porque la gente piensa que yo, porque soy un comunicador más, yo no soy un lego en la materia. Oye, yo no No, me acostumbro a esto, compadre. Yo prefiero poner el micrófono en la cocina, yo ir a la cocina. Antes de sí, empezar, quisiera decir nada más que una cosita breve sí, sí, y sí. que quisiera que saliera, es el hecho de que le traigo un mensaje del señor presidente actual, el doctor Roberto García Cebrián, a todos los compatriotas que me están viendo y que me están escuchando esta noche. Como siempre, él les dice que estamos trabajando para restaurar la democracia, el Estado de Derecho y libertad para Cuba. También hoy, en la fecha de hoy, 24 de febrero de 1995, se cumplen 27 años de la proclamación del primer presidente constitucional que existió aquí en el exilio, el doctor José Morel Romero. Desde entonces hemos tenido 5 sucesores y el actual presidente, como acabo de mencionar, el doctor Roberto García Cebrián. Hoy es una fecha que para los cubanos es especial. La fecha es el 24 de febrero. Uh -huh. No solo por el grito de baile, tenemos también y hoy también casualmente se cumple también 26 años de un acto también que es un crimen que ha quedado impune, que fue el derribo de las avionetas de hermanos al rescate. Así es, así es. Eh, yo pienso que ya es tiempo de que el pueblo sepa, la gente llana sepa qué es lo que hay con todo esto de la Constitución. Entonces yo voy a preguntarle primero, ¿qué características hacían relevante a la Constitución de 1940 en el momento en que se promulga esta Constitución? ¿Qué características tenía? ¿Qué la hacía tan especial, tan relevante, como ha estado calificada siempre, ¿no? Como una de las constituciones más avanzadas? ¿Qué era lo que lo hacía tan... Bueno, la característica fue que los delegados que participaron en esta constituyente, que eran representativos de todas las corrientes políticas del país en ese momento, eh, comenzando por los estudiantes de la Universidad de La Habana, que en aquella época se llamaban el directorio estudiantil del 30, los profesionales, los empresarios y las fuerzas vivas del país que fueron representadas en la creación de esta constitución. Ahí fue donde fueron las bases características para la creación de esta constitución. Quiero agregar que, por ejemplo, Cuba en 1939, que fue cuando se empezó a hablar para la creación de la constitución, durante el gobierno de Federico Laredo, solo tenía 37 años de república. O sea, de 1902 a 1939, solamente 37 años. Y por la inexperiencia política al principio de la república se cometieron errores y fue entonces que la inquietud y preocupación de la sociedad cubana, entonces, reflejado en los intelectuales, profesionales y estudiantes de la Universidad de La Habana, del directorio estudiantil del 30, consideraron que era necesario hacer una nueva constitución más amplia que cubrieran todas las necesidades sociales del pueblo en ese momento. Y eso fue lo que inspiró a los delegados que ya yo mencioné para la creación de la nueva constitución, porque era un país muy joven, en realidad, en ese momento, y se iba aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha, al principio de la República, se cometieron errores de gobiernos que no duraban nada y otros errores administrativos que se fueron corrigiendo con el tiempo. Ese fue el motivo básico de pensar en hacer una nueva constitución que cubrieran todas las necesidades sociopolíticas del país de entonces, de ese momento. Muchas personas que han afirmado, a veces incluso de manera bastante rotunda, que esta constitución estaba altamente influida por los comunistas. Bueno, ¿Qué usted tiene bueno, que decirme? eso tengo que decir tajantemente que es totalmente falso, porque la participación de los comunistas en la creación de la Constitución de 1940 fue mínima.
y le voy a explicar por qué. Los delegados a la constituyente eran 69 delegados y solamente habían 4 delegados que pertenecían al Partido Socialista, que era, de entonces era el Partido Comunista. Y el texto de los 286 artículos fueron creados y aprobados por la inmensa mayoría de los delegados que representaban al pueblo cubano, incluyendo la representación de la sociedad intelectual y capitalista del país, que por supuesto eran opuestos a un sistema comunista, ¿no? Entonces no tiene sentido decir que esa constitución es socialista cuando solamente 4 de ellos participaron y el resto eran cubanos prominentes, profesionales, empresarios, etcétera. ¿Quiénes eran eran 4 personas pertenecientes al Partido Socialista Popular? Preguntas sacan preguntas. Y sí, precisamente claro, a los que dicen que la Constitución estaba influenciada por los socialistas o que es socialista, como dicen otros por ahí, yo le tengo 2 preguntas a esas personas. La primera pregunta que le tengo es: ¿cuándo hubo socialismo en Cuba de 1940 al 59? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si la Constitución era socialista y Fidel era socialista, ¿por qué Fidel no lo utilizó? Y no hizo todo legal. Sin embargo, se aprovechó de una ley fundamental creada por él para crear una constitución a su medida. Si aquella era socialista, podía hacerlo con aquella. Esa es la segunda. Es un buen punto, es un buen punto. ¿Me entiendes? Okay. La gente no analiza. Sí, claro. Es un buen punto. A mí me parece que eso sale de alguien que sabe que el pueblo no quiere comunismo y entonces dice, vamos a decir que es comunista para que la rechace. Claro, ahí es que hay muchos detractores de la Constitución, tanto por esto como por otras cosas, ¿no? Entonces, muchos de estos detractores lo que afirman es que es una Constitución socialdemócrata, porque entonces hacen como un juego de palabras, ¿no? Dice que es una Constitución socialdemócrata y que eso al final es socialismo. Pero por otra parte, porque todo tiene 2 caras, por otra parte el régimen castrista la califica como una Constitución burguesa. Porque usted va a cualquier sitio castrista donde se hable lo poco que se habla de la Constitución del 40 y se dice que sí, que era avanzada porque estaban los compañeros del Partido Socialista, pero que era una Constitución al final burguesa. O sea que son 2 posiciones, ¿no? Sí, opuestas, ¿no? Opuestas totalmente, ¿eh? Pero en definitiva es una... Este libro que yo te mostré a ti, Abraham, sí, y lo sabe también el licenciado, son los grandes debates de la constituyente de 1940. Claro. Aquí aparecen todos los delegados fotografiados. No sé cuál es el cuarto comunista socialista que había aquí. Es irrelevante. Aquí está el primero, que es Juan Marinello Vidaurreta. Juan Marinello, sí. Ese es el primero que estaba en la constituyente. El segundo está cerca aquí mismo, que es Romárico Cordero. Romárico Cordero, yo no sé si estaba Mujal, no estoy seguro si estaba Mujal también. Romárico Cordero, míralo aquí, Romárico Cordero, míralo aquí. Ese es Romárico Cordero. Y el otro es Blas Roca Calderío, que está debajo de Romárico Cordero, este que está aquí. Sí. Esos son los 4. Esos son los 4. Esos son los 4. Porque Mujal... Sí. Aquí hay personajes como este señor que está aquí al lado de Blas Roca Calderío, que nadie lo menciona, que es nada más y nada menos que José Maceo González, el hijo de el general José Maceo. Y no era socialista ni comunista. Claro. También tenemos por aquí, entre los delegados, estos 2 personajes que están aquí. Eduardo Chivas. Y Carlos Pripio Socarrás. No, como ya el presidente de la República después. Como acabo de explicar, Adame, solamente habían 4 socialistas y el resto
los 69 delegados eran representativos de la sociedad viva del país, donde estaban los intelectuales, los estudiantes, los empresarios, los capitalistas, etcétera, etcétera. Así que salimos nada. Grau San Martín era el presidente de la constituyente. Este que está aquí. Sí. Ramón Grau San Martín, él es presidente. Claro. Después él le pasó, después más tarde, Adame, él le pasó la presidencia a Márquez Sterling. Márquez Sterling terminó. Eso iba a decir, aquí está también. Sí. La Constitución de 1940 empieza a ser vigente a partir, si no me equivoco, de octubre de 1940. Sí. Fue proclamada en la escalinata del Capitolio Nacional en octubre de 1940, correcto. Ok, y la primera ruptura constitucional es el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Ahora, Fulgencio Batista da el golpe de Estado, viola la Constitución. Ahora, ¿bajo qué premisas él gobierna? ¿A qué se acoge él para gobernar? O sea, es un gobierno de facto, por supuesto, lo sabemos. Pero respecto a la Constitución, ¿qué él hace con la Constitución? ¿Él la deroga, la suspende? ¿Qué hace Fulgencio Batista? Lo que él hace es, él crea unos llamados estatutos constitucionales, porque él sabía que no podía gobernar con la Constitución del 40, porque él ha dado la propia Constitución. Entonces él crea esos estatutos que fueron creados por 2 o 3 juristas, y entonces él, basado en esos estatutos, lo que hizo fue, aún sabiendo que había violado la Constitución, gobernar con los estatutos, pero no lo podía hacer con la Constitución de la República. Tenemos que recordar que el sistema existente en nuestra patria en ese momento eran los tres poderes del Estado, ¿no? Batista violenta el poder ejecutivo de la nación, pero los 3 poderes del Estado son autónomos. Entonces, él dirige el país desde el poder ejecutivo, aunque era indebido lo que había hecho, ¿no? Pero en lo que es el poder judicial y el poder legislativo siguieron funcionando autónomamente durante la presidencia de Batista, aunque con presión del Ejecutivo. Por supuesto. Era él. Sí. Pero esa fue la forma que él lo hizo. Él estableció llamados estatutos constitucionales que eran violatorios a la propia Constitución, y algunos magistrados del Poder Judicial no reconocieron, por supuesto, lo que él había hecho, porque era indebido, era violatorio a la Constitución, pero eso fue la forma que lo hizo. Inclusive hubieron algunos magistrados que no firmaron los estatutos de Batista en protesta, entre ellos el primer presidente constitucional que tuvo el gobierno, el doctor José Moreno Romero, no firmó los estatutos de Batista. Ya. Ahora, en algún momento, porque esto no puede, por supuesto, ese estado de cosas no podía ser eterno, sí. Incluso con un golpe de Estado mediante. ¿Hubo algún momento previo, antes de 1959, estoy hablando, en que se fuera a restituir la Constitución, que hubiera un plan para restituirla como era originalmente, para volver al orden constitucional? Sí, bueno, en realidad, fíjese, Batista da el golpe de Estado en marzo del 52, y en 1954 se celebran elecciones donde Batista fue candidato a esas elecciones. Claro, o sea, la oposición estaba liderada por el doctor Grau San Martín. Unos días antes de las elecciones le llega información de que Batista iba a hacer fraude, iba a cometer fraude. Entonces él se retracta y no va a las elecciones. Batista fue solo a las elecciones, sale con un porcentaje de un 47%, por debajo del 50%. Y en realidad esos no serían unas elecciones normales, porque no existía el quórum necesario para eso.
No obstante, aunque él hubiera sido electo con una mayoría normal, de todas maneras, él había ido de candidato a esas elecciones saliendo de un gobierno de facto, un gobierno violatorio a la Constitución. ¿Entiendes? Posteriormente a eso, se celebran elecciones nuevamente, ya en diciembre del 58, donde el doctor García, el doctor Rivero Agüero, Rivero Agüero, fue el candidato que representaba al partido de Batista. Pero en esos momentos el país estaba en estado de sitio, o sea, a lo largo y ancho del país las comunicaciones se habían roto, la carretera central estaba incomunicada en diferentes Era una guerra civil, en fin. Una guerra civil. Entonces, también esas elecciones no tuvo suficiente quórum y no fueron reconocidas, aunque salió Rivero Agüero por los pocos votantes que fueron a votar, que fueron más bien en La Habana las personas que lo hicieron. El resto del país, la gente, no fueron a votar también porque los rebeldes habían amenazado con poner bombas en los colegios electorales. Esa fue otra razón por la cual la gente no fue a votar. Pero bueno, Andrés Rivero Agüero sale electo, pero esas elecciones no fueron reconocidas por los foros internacionales, incluyendo los Estados Unidos, que no reconocieron a Rivero Agüero como presidente. Aún así, yo debo decir que cuando Fidel Castro llega al poder en enero del 59, o sea, Batista se va el 31 de diciembre del 58, y Rivero Agüero creo que se fue con Batista en el mismo avión. Entonces, de todas formas, Castro llega al poder y unos días después, en vez de restablecer el hilo constitucional que había prometido desde que estaba en la Sierra Maestra. Era el llamado programa del Moncada. Así mismo. Él viola nuevamente la Constitución y la presidencia de la República, por ejemplo, a Rivera Agüero o al doctor Carlos Prío, cualquiera de los dos, que él hubiera llamado y lo hubiera sentado en la silla de la presidencia porque ellos habían sido electos por el pueblo. Aunque Rivera Agüero fue electo por una minoría. Sin embargo, Carlos Prío fue electo por una gran mayoría del pueblo cubano en unas elecciones normales. Y por eso siempre decimos que el hilo constitucional se pierde el golpe de Estado de Batista a Prío. Con el mandato de Carlos Prío. Con el mandato de Carlos Prío. Carlos Prío fue el último presidente electo normalmente por el pueblo cubano. El último presidente constitucional. Exactamente. Entonces, eso fue lo que sucedió. Que Castro llega al poder y lo que hace es que nombra de a dedo al magistrado Manuel Urrutia a la presidencia de la República, violando el hilo constitucional nuevamente. Entonces, lo que había prometido al pueblo fue falso totalmente porque no lo hizo, sino que nombra de a dedo a Manuel Urrutia. O sea, todo este mecanismo constitucional que está previsto, sí, toda transición que está, ¿cómo él se las arregló para violar ese mecanismo? Para saltarse ese mecanismo. Por la fuerza militar, o sea, que él estaba respaldado por el ejército rebelde y inclusive en los primeros momentos en que él llega al poder, inclusive habían algunos militares del Ejército Nacional, del Ejército de Cuba, que también lo apoyaron a él, ¿entiendes? Pero eso que estaba haciendo él siendo abogado sabía que él estaba violando el proceso constitucional. Claro, era un momento de convulsión, era un momento de efervescencia popular, que la gente, efectivamente, la gente estaba en su gran mayoría muy contenta por la partida de Batista, por la huida de Batista, sí, y entonces él aprovecha también todo este apoyo popular que tenía mayoritario para implementar toda esta violación de la Constitución. Sí, Carlos. Quiero hacerle siempre un agrego, porque para que quede bien picante, hay que echarle salsa picante. Mira, ponme a todo, que me parece que estoy hablando solo y no me gusta. Bueno, es una manera de resaltar, pero está bien. Mira, hay una cosa. Cuando Batista se va Batista, se va Andrés Rivero Agüero, y se va uno de los dos jefes del Estado Mayor Conjunto,
que es Francisco Tabernilla Dors, general. Tabernillo. En el avión, sí. Se va en el avión de Batista, sí. Se va con su familia, se van ellos tres con su familia. Y Batista deja al frente del gobierno al otro jefe del Estado Mayor Conjunto, general Eulogio Cantillo Porras. Acto continuo, Eulogio Cantillo Porras, Fidel todavía está en Santiago, Eulogio Cantillo Porras manda a buscar al licenciado Carlos Piedra para restituir la Constitución como magistrado más antiguo del Tribunal de la Corte Suprema, y acto continuo Fidel le entorpece aquello nombrando en Santiago de Cuba al gobierno provisional, a Urrutia como presidente y autodenominándose el primer ministro del gobierno revolucionario, y manda a detener a Cantillo Porras y a Carlos Piedra y los mete presos. Claro, claro. Ese fue un golpe de Estado. No, o sea, sí, él acusa él acusa a Cantillo de propiciar un golpe de Estado. Sí. Es lo que hace él. Dice, revolución sin golpe no. Exacto. Y entonces cuando... Es él el que le da el golpe de Estado a Cantillo. Y es realmente él, que es lo que la gente no sabe. Es realmente él el que da un golpe de Estado. Exactamente, así sucedió. Lo que pasa. Y la gente dice que Fidel se aprovechó de un vacío de poder. No hubo vacío de poder ninguno. No. Mira, lo que yo iba a agregar es que eso ya estaba contemplado por él, lo que él iba a hacer. Ya él lo tenía pensado, ¿entiendes? O sea, no importa lo que sucedió en el medio, ya él le iba a nombrar a Urrutia en la presidencia y él se iba a autodenominar primer ministro. Y eso fue lo que él hizo. Él no le importó Castillo, ni el otro, ni el otro. Ya ese era el plan que él tenía concebido y lo puso en vigor. Sí, esto obviamente era un plan de vieja data. Era un plan que él tenía ya bien estructurado, sí. Y él sabía con quién podía contar para llevar a cabo ese plan. Él lo tenía todo bien cuadrado, incluyendo la supuesta renuncia que él hizo después, el sainete que hizo. Todo eso es un montaje. Y en referencia, a mi punto de vista, en referencia a las elecciones del 54, que a raíz de esas elecciones, dicen la gente por ahí, que se restituyó la Constitución no se restituyó. El mismo Fidel, hay tres personas, Fidel Castro, Raúl Chivas y Felipe Paso, que lo desmienten en el año 57 con el manifiesto de la Sierra Maestra. Sí, claro. No hubieran escrito el manifiesto de la Sierra Maestra ni lo hubieran firmado ellos. No, incluso hay una cierta anécdota que yo he escuchado alguna que otra vez, que cierta persona en el año mismo 59 entregó un documento del Tribunal Supremo, una cosa así, o sea, renunciando, ¿no?, a la continuidad como si se hubiera derogado la Constitución, una cosa así por el estilo. Hay muchas leyendas de este tipo, ¿no? Nunca sucedió, y le voy a decir por qué nunca sucedió. La única institución que tiene el poder jurídico constitucional para derogar una Constitución es un Congreso electo por el pueblo. Y acuérdense que cuando Castro llega, en los primeros días de estar allí en La Habana, él disuelve el Congreso y disuelve el Poder Judicial, cosa que Batista no hizo, y no estoy defendiendo a Batista, solamente estoy diciendo, estoy rememorando los hechos tal como pasaron, ¿no? Castro llega al poder, disuelve el Poder Judicial y disuelve el Congreso de la República, que esa era la única institución, como acabo de repetir, que tiene el poder jurídico constitucional para derogar una Constitución a través de una del mecanismo que tiene la propia Constitución en los últimos dos artículos, el 285 y 286. Si no se hizo de esa manera, por eso es que la Constitución del 40 está vigente, porque nunca fue abrogada por la voluntad del pueblo. ¿Quién representa al pueblo? El Congreso de la República. Exactamente. ¿Entiendes? Eso fue lo que sucedió. Por eso es que nuestra Constitución del 40 está vigente hoy en día. Nunca fue derogada. Fidel Castro no tenía el poder para derogar la Constitución. Como dije antes, él pudo ilegalmente disolvió el Congreso. Ok, disolviste el Congreso, pero no pudiste derogar la Constitución. Porque ahora, en enero de 1959, vamos a ir un poco más específico, en enero del 59, ¿quiénes eran los encargados directos de mantener el hilo constitucional?
Bueno, en ese momento los encargados directos serían los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero como dije antes, Castro disolvió el Congreso de la República. Muchos de esos magistrados ya al principio de la toma de poder de Castro ya habían sido amenazados, ya los iban a coger presos. En ese momento no hablaron todavía de fusilamiento, pero que los iban a coger presos. Muchos de ellos se asilaron en embajadas y salieron del país y se aglutinaron aquí en Miami. Los demás pudieron salir en diferentes formas y entonces se concentraron en Miami y fue cuando se establecieron los 3 colegios de abogados que existían en la Cuba de ayer. En la Cuba de ayer los abogados estaban organizados en 3 colegios: el Colegio Nacional de Abogados, el Colegio de La Habana y el Colegio de Notarios Públicos Cubanos. Ellos establecieron esos 3 colegios en el exilio en Miami y esos fueron los 3 colegios de juristas que ratificaron precisamente la legalidad del gobierno constitucional en 1995. Porque yo le voy a hacer la historia de cómo sucedió. Y porque eso es una pregunta que la gente hace muchísimo, que bajo qué premisas legales, qué base legal tiene el gobierno constitucional de transición. Vamos a ir a la historia de lo que acabamos de decir hace unos minutos. No vamos a tomar en cuenta el gobierno de Andrés Rivera Agüero por las razones que ya yo expliqué, porque no tenía quórum y no fue reconocido. Entonces, el último presidente de verdad que fue electo por el pueblo, normalmente con la cantidad de personas que fueron a votar, fue el doctor Carlos Príos Ocampo. Entonces, Carlos Príos estaba en el exilio. Entonces, cuando él estuvo en el exilio, en los años 60, al principio del exilio, él trató de que se reconociera la presidencia, su presidencia, como el último presidente electo por el pueblo, pero el Departamento de Estado de los Estados Unidos no quiso reconocer eso por razones políticas. Todos sabemos que en el Departamento de Estado hay oficiales de ahí, del Departamento de Estado, que son de ideas rosadas, por no decir otra cosa. Entonces, no aceptaron a Prío, no le aceptaron en la reclamación que él hizo. Sin embargo, reconocieron inmediatamente el gobierno de Fidel Castro. Ahí va. Sin embargo, reconocen a un gobierno ilegítimo que toma el poder, que viola la Constitución, y lo reconocen a él, al gobierno de Castro. Y también existen premisas de que ellos reconocieron, por ejemplo, a Jean-Bertrand Aristide cuando sacaron poder por un grupo militar, llegó al exilio y reclamó que él era el presidente electo de Haití y lo reconocieron en territorio de los Estados Unidos. O sea que eso fue un problema político, ¿no? Bueno, Prío reclama la presidencia, no se lo acepta. Entonces él desiste de la idea, ¿no? En el medio tiempo, Prío se suicida en el exilio. Todo el mundo sabemos que él se suicidó. Y entonces el último magistrado más antiguo que existía, el doctor Julio Garcerán de Val, padre, estaba en el exilio. Al ser él el magistrado más antiguo, entonces él quiso también reclamar la presidencia constitucional que le pertenecía a él en ese momento, porque ya Prío había fallecido, ¿no? Bueno, le sucedió lo mismo. El Departamento de Estado no quiso reconocer la reclamación que él hizo y desistió de la idea. Muere, posteriormente a eso, muere el doctor Garcerán de Val, padre, y él murió como en el 1988, creo que esa fue la fecha. Entonces, en 1995, 6 años después, o sea, hubo un espacio de tiempo en el medio que nadie reclamó. Hay quien habla mucha gente habla de un vacío que se produce. Hubo un vacío. ¿Y es realmente un vacío? Bueno, la Constitución estaba vigente. Lo que sucedió fue que los protagonistas que podían reclamar la presidencia
como ya dije, lo que sucedió con Priu, lo que sucedió con Garcerán de Val Padre, hubo un vacío en el medio como de 6 años aproximadamente, que en ese momento nadie se le había ocurrido reclamar la presidencia y buscar al sucesor, porque en el 1995, ¿cómo encuentran al sucesor? El doctor José Mijares, que era médico, por cierto, era historiador, escritor, revisando la Constitución, se da cuenta que el sucesor de la presidencia estaba vivo, el doctor José Morel Romero, que vivía en Tallahassee en ese momento. Entonces él se comunica con el coronel Orlando Rodríguez Álvarez, que vivía en Tampa, que era amigo personal del doctor Mijares, y también el doctor Alberto Fernández. Y entonces le dice, mira, revisando el escalafón del Tribunal Supremo y revisando los sucesores, me doy cuenta que el doctor José Morel Romero vive y está aquí en Tallahassee, en el estado de la Florida. Él es el sucesor de la presidencia de acuerdo al artículo 149 de la Constitución de la República. Y lo contactan, lo llaman por teléfono, pero antes de llamarlo, ellos lo que hacen es que llaman a los 3 colegios de abogados que tenían sede aquí en Miami, ellos estaban en Tampa. Y son 3 coinciden que efectivamente el doctor José Morel Romero, de acuerdo al escalafón, es el presidente interino de la nación. Entonces lo llaman por teléfono y le dicen... o sea que todos coincidieron, no hubo disenso ahí ninguno. No, para nada. Todos coincidieron y todos apoyaron porque era lo que dice la Constitución, lo que siempre ha dicho. Porque el gobierno constitucional no es un gobierno político, no es nombrado por nadie. Porque eso también hay una mala interpretación de que quién los eligió. No, aquí nadie eligió a nada. Los presidentes son proclamados por ley constitucional. Cada artículo de la Constitución es un mandato ley que hay que cumplir, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que hay una cuestión que es crucial aquí, que es la duda principal, que la gente que no está familiarizada con esto de la Constitución, que es la mayoría, sí, con el mecanismo, la gente a veces cuando uno le explica, y te dice, ¿y quién los eligió? Porque la gente confunde el gobierno político con el gobierno constitucional. O sea, confunden las dos. Exactamente, que es una cosa diferente a la otra, porque el gobierno constitucional es un gobierno interino, no es un gobierno votado por el pueblo, es un gobierno para restituir el hilo constitucional. O sea, no son las personas que van a gobernar, no es su función gobernar. Su función es restablecer el hilo, mantener el hilo constitucional y restablecerlo en el caso que llegue ya el momento de restablecerlo. Exacto. Esa es la función del gobierno. Exacto, y en la forma que se va a restablecer es con elecciones. Esa es la forma como se hace. ¿Entiendes? Entonces el pueblo es el que elige. El pueblo es el que va a elegir los nuevos gobernantes de Cuba cuando se produzcan esas elecciones. Este gobierno no tiene aspiraciones políticas, no pertenece a un partido político ¿cómo se llama?, en particular, ni es una organización más del exilio. Somos una entidad gubernamental interina. O sea, para que quede claro, los miembros de un gobierno constitucional, como es este caso, no tienen el derecho a ocupar cargos políticos. Para nada. Una vez eso queda claro, eso queda claro que es una cosa que ahí está la confusión. Y la Constitución lo dice en realidad, que el presidente interino no puede ser candidato en las primeras elecciones. Eso está puesto ahí. Claro. Eso está bien establecido ahí. Ahora, hay una cosa que es realmente un nudo en todo esto, y es el tema de, precisamente, viene con la palabra exilio. ¿Hasta qué punto hay legalidad en un gobierno que se encuentre en el exilio? ¿Bajo qué está respaldado ese gobierno? Porque teniendo en cuenta que hay un caso también con la ciudadanía, que es el tema tan recurrente que todo el mundo pregunta por la ciudadanía. ¿Qué legalidad tiene un gobierno que está en el exilio, quizás con otra ciudadanía, los integrantes? Habría que ver, ¿no? ¿Cómo se comporta esto? Bueno,
Sí, efectivamente, el estar en el exilio en realidad es irrelevante. El doctor José Morel Romero podía haber estado en Camagüey. Él era oriundo de Camagüey. Después se trasladó a La Habana y siempre ejerció la carrera de Derecho en La Habana. Pero si en el momento en que se descubre que el doctor José Morel Romero era el magistrado más antiguo, hubiera estado en Camagüey, entonces el gobierno constitucional hubiera sido proclamado en Camagüey, pero no estaba en Camagüey, estaba en Tallahassee. Bueno, entonces se hizo en Tallahassee, ¿no? Esa es la respuesta con referencia a dónde se produjo el gobierno. Con referencia a la ciudadanía, sí, el artículo 15 dice que todo cubano que haya obtenido una ciudadanía extranjera pierde la ciudadanía cubana. Pero nadie menciona, eso en el 15, pero nadie menciona que en el artículo 17 le dice al ciudadano cubano cómo rescatar esa ciudadanía, que es bien simple. Pero ese artículo 17, yo lo noto, no sé, a lo mejor quizás en ideas mías lo noto un poco elástico, ¿no? Bueno, lo que sucede es que no es muy específico en explicar cómo se hace, pero en lo que dice que en la forma que prescribe la ley. Y la ley dice que con una copia del certificado de nacimiento de un cubano, él va... Pero perdóneme, pero estamos hablando de qué ley, de una ley, porque no, ahora... establecida en la época de la Constitución. En la época que... Ya. Sí, sí, cuando la Constitución del 40 continúa vigente, todas las leyes que emanan de la Constitución del 40 se ponen en vigor de inmediato en territorio nacional. Al restituirse la Constitución. Al restituirse la Constitución, todas esas leyes automáticamente se ponen en vigor. ¿Entiendes? Nosotros no vamos a utilizar nada que tenga que ver con las leyes creadas por la dictadura castrocomunista, sino las leyes que emanaron de la Constitución del 40 durante el periodo de la provisionalidad. Una vez que haya un nuevo Congreso electo por el pueblo, bueno, se determinará qué leyes se quedan, qué leyes se van, pero eso es el Congreso. Eso no tiene nada que ver con el Ejecutivo de la Nación. Ahora vamos a las preguntas más a Vox Populi, ¿no? Ajá. Lo que la gente siempre está tan inquieta y vuelven a preguntar una y otra vez y una y otra vez. Y es precisamente el caso de la ciudadanía incide muchísimo, porque la gente dice, bueno, yo me tuve que exiliar forzado por las circunstancias, yo no me fui en un viaje de placer, yo me fui al exilio porque me fui huyendo de un régimen que atenta contra mis libertades, incluso contra mi propia existencia física, en muchos casos. Gente que fue condenada a prisión, que tuvo que salir al exilio. Y entonces, bueno, esa gente pregunta qué derechos tienen ellos al adquirir una ciudadanía, y entonces ya volveríamos a caer en el asunto del artículo 17, ¿no? ¿Qué pasaría con toda esa gente si tendrían derecho a votar? Hay dos respuestas. Aplicar el artículo 17, que con una copia del certificado de nacimiento se va al Ministerio de Justicia, el nuevo Ministerio de Justicia, no el que puede existir en Cuba hoy en día, que yo no creo que allí existe justicia ninguna. Estamos hablando del futuro Ministerio de Justicia basado en la Constitución del 40. Va allí, entonces lo que hace es legalizar el certificado de nacimiento, que lo que hacen es mirar la firma del juez que firmó ese certificado y ver que el documento es válido. Con ese certificado validado por el Ministerio de Justicia, usted va ante un juez y el juez revisa el documento y confirma que la persona es cubana, que nació en Cuba. Y entonces le dice, bueno, usted quiere recuperar su ciudadanía cubana. La persona bajo juramento dice que sí. El juez le da instrucciones al secretario del juzgado: hazme un documento aquí que yo lo voy a firmar, y le ponemos el puño, se lo damos al ciudadano, y ya con eso él recupera su ciudadanía cubana. Ese es el procedimiento. Ahora, pero renunciando previamente a la que pueda tener. Bueno, que no sea la cubana. Pero ahí voy. Ahora existe otra cosa. Los presidentes constitucionales de transición tienen el poder que le otorga la propia Constitución a poder dictar leyes transitorias o decretos leyes. Entonces, tanto el doctor José Morel Romero, que fue el primer presidente, como el doctor Rodolfo Nodal Tarafa, dictaron
leyes transitorias. El decreto, por ejemplo, número 13 del doctor José Nodal Tarafa, especifica de que él, en un decreto ley, le otorga a los cubanos que obtuvieron ciudadanía extranjera la doble ciudadanía por decreto ley. Entonces, esa es otra forma de que todos los cubanos que hemos salido del exilio y que nos hemos hecho ciudadanos de otros países, preservar nuestra ciudadanía cubana, al mismo tiempo preservar la ciudadanía que puedan tener de otro país. Por decreto ley. Eso claro, es legal. Pero respecto a la ciudadanía cubana, adquirirían automáticamente el derecho de nuevo a pensión, a jubilación, a todos los, sí, a los todos, beneficios, a todos, a todos, porque Ya, también, entendí. como usted bien mencionó al principio, los cubanos salimos de Cuba no por venir a la playa, los que vivimos aquí en Miami, ¿no? No Claro. por venir a la playa. Salimos de Cuba por las razones que todo el mundo sabe, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hicimos ciudadanos de otros países? Bueno, teníamos familia, teníamos que buscar el sustento de nuestra familia y muchas veces teníamos que ser ciudadanos del país que estamos residiendo para tener Claro. mejores beneficios, ¿no? Eso es lógico. Claro, claro, por No, supuesto. Incluso no yo fue que no soy exiliado, yo Sí. que no soy un exiliado en lo que, o sea, en lo tocante realmente a la palabra exiliado, yo no soy un exiliado porque yo me acogí a una ley israelí que me permitía a mí salir de Cuba y adquirir la ciudadanía israelí automáticamente. Bueno, pues. Pero es el mismo caso al final, es el mismo caso. Es el mismo caso al final, pero usted, por el decreto ley firmado por 2 presidentes constitucionales, usted Claro. va a preservar la doble ciudadanía. Usted puede ser. Ahora, yo quiero hacer una salvedad porque es algo de lo que no hemos hablado aquí, ni Sí. yo le hice en las preguntas que le envié. Ajá. Hay un detalle que la gente debe saber también, que el tema de la doble ciudadanía no depende solamente del gobierno de Cuba. Depende también de que el otro gobierno, Sí. del cual la persona ciudadana tenga un convenio de doble ciudadanía. Sí. Si Bueno, no existe, ya eso sí es otra ya cosa. eso no tiene que ver con el gobierno cubano. Hay no que tiene... entonces acogerse a la cubana y quedarse con la cubana. Exactamente. Ya ahí el gobierno cubano no tiene poder ninguno. Entonces el ciudadano tiene que tomar la decisión que él quiera tomar, ¿no? Si quiere. Respecto a la doble ciudadanía, ¿hay algo previsto en cuanto a los políticos y a la doble ciudadanía? Por ejemplo, Bueno, una persona con doble ciudadanía podría ocupar un cargo tan relevante como el de presidente y ministro de Exteriores. bueno, ahí esa es una excelente pregunta. Y entonces la respuesta es la siguiente. El Congreso es el que va a tener que, el Congreso electo por el pueblo va a tener que determinar eso. Si una persona que tenía la doble ciudadanía, aunque digo que tenía una ciudadanía extranjera, puede correr para un cargo, por ejemplo, de la presidencia de la República. ¿Entiendes? Yo diría que en las primeras elecciones, como no tenemos todavía un dictamen de un Congreso electo por el pueblo, los candidatos a la presidencia van a tener que decidirse si renuncian a la ciudadanía del país donde estaban y ya se quedan con la ciudadanía Porque cubana. claro, hay cargos que no son tan relevantes a ese efecto, pero hay cargos que, en mi opinión, es un conflicto de intereses, puede representar un conflicto de intereses muy serio. Yo diría que los cubanos que quieran ser candidatos a la presidencia o por ejemplo, al Congreso de la República, inclusive, ¿no? Senadores y congresistas, deben renunciar a la ciudadanía extranjera y quedarse con la cubana en ese momento. Ahora, posteriormente a eso, el Congreso de la República es el que tiene el poder, el que va a tener el poder de decidir si otras personas que decidieron no participar en el proceso electoral, que en un futuro quieran ser candidatos, si el Congreso decide que aún teniendo la doble ciudadanía lo pueden hacer, bueno, ya eso es prerrogativa del Congreso de la República. El Ejecutivo no tiene poder sobre eso. Ya. Ahora hay otra inquietud también, otra pregunta. No es tanto inquietud, sino la gente dice que si la Constitución de 1940 no es muy vieja para ser aplicada a la actualidad, a los momentos actuales, ¿no?
Sí, Y entonces se preguntan qué habría que hacer con esa constitución, cómo se reforma. E incluso hay quien dice que si no se puede arreglar primero la constitución e implantarla después. no, es evidente que sí hay inquietudes al respecto, pero la respuesta a eso es que los años que pueda tener una constitución son irrelevantes en lo que se refiere al cumplimiento de la constitución. La constitución es la carta magna de una nación y los ciudadanos estamos obligados a acatarla y respetarla como tal, ¿no? Ponemos el ejemplo de los Estados Unidos de América. La constitución de este país tiene 240 años aproximadamente. Los estatutos jurídicos de los ingleses, ellos no tienen constitución, pero tienen unos estatutos jurídicos que se han llevado por ellos, tienen 800 años. Entonces, aquí tampoco hay constitución, en Israel tampoco hay constitución. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los años que puede tener una constitución es irrelevante. Lo que se hace es que se actualiza la constitución, pero a través de un congreso electo por el pueblo. Nadie puede tocar la constitución, ni siquiera el presidente interino de la nación o un presidente electo. Eso le corresponde al poder legislativo y es el Congreso de la República. Entonces se actualiza la constitución tal y se sigue con ella. Yo recomendaría como cubano, como ciudadano, no como miembro del gobierno constitucional, sino como un cubano normal, ¿no? Yo recomendaría continuar con la constitución del 40, hacerle las enmiendas necesarias, actualizarla y continuar con eso. ¿Por qué digo esto? Y esto sin ofender a mis hermanos cubanos que están dentro de la isla y muchos de ellos están fuera de la isla. Han pasado 3 generaciones desde la toma de poder de Castro. Esas 3 generaciones, con excepciones de los que ya han salido afuera, no conocen el funcionamiento de un sistema democrático. Entonces, si se va a hacer una constitución nueva de inmediato con un país que los ciudadanos no están, no conocen como deberían conocer el funcionamiento de un sistema democrático, entonces, ¿qué va a pasar? Porque los delegados a esa constituyente van a ser cubanos, que están viviendo en Cuba, en su gran mayoría. Entonces, yo diría que lo mejor que se debe hacer es actualizar la que está y continuar con ella por los años que sean necesarios. ¿Cómo se produciría esa actualización? Bueno, a través del Congreso, utilizando los últimos 2 artículos de la Constitución, ahí está el mecanismo de cómo se hace. Pero eso lo hace o sea, estamos hablando de restituirla primero, ante todo. Sí, primero. Y después hacerle las enmiendas necesarias. Una vez que el Congreso, o sea, que se elija el primer Congreso. Ese es el único organismo que tiene el poder de actualizarla. Y por supuesto, ¿qué tipo de enmienda requeriría al Congreso y cuáles requerirían ir a un referéndum popular, por ejemplo? Bueno, eso está establecido en esos 2 artículos, si se requiere hacerlo de esa manera. Porque las enmiendas se pueden hacer de 2 formas. Una a petición del pueblo u otra por el mismo Congreso, que decida que es necesario actualizarlo. Pero en las 2 formas que se hacen, está estipulado en esos 2 últimos artículos. No, yo he tenido que hacer también como un reset también, porque yo vivo en un país donde el derecho no es romano, es de tipo británico. Ajá. Es heredado de los británicos. Entonces, tenemos un sistema parlamentario, no presidencialista. Sí, correcto. Y entonces es distinto, ¿no? Tiene sus cosas, tiene sus desventajas también, tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas que yo las considero también, que es la partitocracia y todo eso, que es un problema. Aquí es un gran problema. Sí. Y, bueno, cada país tiene sus cositas, ¿no? Claro, y entonces no tenemos constitución, lo que está es la declaración de independencia, sirve como base, como piedra angular de lo que es la fundación de la nación, y después se van actualizando las leyes. Eso. O sea, aquí hay cosas muy curiosas, por ejemplo, las cosas que son costumbre terminan convirtiéndose en ley. Si el patrón acostumbra a regalar una vez al año al trabajador o 2 veces al año en las fiestas nacionales una cantidad de dinero X o una canasta o lo que sea, eso se convierte en ley. Son cosas así, ¿no? Por eso a veces a mí me choca un poco también. Cada país tiene sus cosas, pero si los ciudadanos del país ¿cómo se llama?
lo aceptan como una cosa normal, pues el pueblo es el soberano, ¿no? El soberano. Sí, al final sí, es el pueblo. Es el soberano. Entonces, en Cuba, pues esa es la forma como se haría. Yo recomendaría como cubano actualizar la Constitución del 40, que por cierto ha sido reconocida en instituciones académicas del mundo como una de las mejores que se han escrito en Hispanoamérica y en el mundo. Y en el mundo. Por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU salió del texto de la Constitución del 40. Los 3 cubanos que presentaron la moción en 1948 para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos utilizaron la Constitución del 40 para hacer la moción y fue aprobada. Yo tengo entendido que incluso Eleanor Roosevelt leyó la Constitución del 40. Así fue, así fue. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de esa Constitución y también el progreso económico, que cuando yo di la explicación de cuando se dijo que la Constitución, algunos piensan que la Constitución del 40 es socialista, qué sé yo, el progreso económico que tuvo Cuba desde la creación de la Constitución del 40 hasta 1958 fue increíble. Y eso se debió precisamente a nuestra Constitución, que ayudó a que la libre empresa progresara, las libertades individuales que existían. Todo eso contribuyó al progreso económico, político y social de Cuba. Cuba llegó a tener entre las 3 primeras posiciones en América Latina en economía y educación. El peso cubano llegó a valer igual que el dólar. Todo eso se debió a la Constitución de 1940, a la que le llaman comunista. Imagínense usted. Yo tengo una inquietud personal, ¿no? En este caso, yo me he puesto a hojear la Constitución, he visto la Constitución, yo veo que tiene alrededor de 80 páginas. Y a veces yo me digo a mí mismo que esto no será un poco excesivo, porque yo veo que hay muchas cosas taxativas dentro del cuerpo constitucional y yo me pregunto, ¿eso es necesario que esté ahí dentro de la Constitución? Bueno, en realidad... Está el ejemplo del salario de los maestros, por ejemplo. Sí, Estos son cosas que yo creo eso es algo que sería una de las cosas que había que eliminar o cambiar. ¿Entiendes? O sea, yo pienso que eso se hizo con el interés de que la educación sea un factor primordial de la nación. Así fue. Porque las naciones más ricas, las más desarrolladas, son las que le dan prioridad a la educación. Y parece que esto estuvo tratándose de reflejar en la propia Constitución para que fuera una Constitución, sí, abarcativa en ese aspecto. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa también. Dicen que sí, que está contemplado en la Constitución una salvaguarda para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido en el año 1959. ¿Qué salvaguarda hay en la Constitución que impida caer en una dictadura? Que impida que alguien como hizo Chávez o como ha pasado en otros países que se han tratado de reformar la Constitución, como están haciendo en Chile, cambiar la Constitución, porque usted es lo que está haciendo ahora este nuevo movimiento que hay de dictaduras que se está formando, de caudillismo. Lo que hacen es ganar el poder mediante elecciones libres y democráticas, por supuesto, y a la vez que están en el poder, entonces tratan de reformar la Constitución para a su antojo adquirir entonces poderes y prerrogativas mayores que la que les concedía la Constitución anterior. En realidad la Constitución del 40 no tiene medidas específicas para evitar eso, y eso sería una de las cosas que había que incluir en las enmiendas y actualizaciones que se le hicieron a la Constitución para evitar eso que usted acaba de mencionar, que sería muy inteligente de nuestra parte el hacerlo para evitar los futuros abusos que pudieran utilizar los futuros caudillos, porque van a haber caudillos, ¿sabes? Definitivamente. Sí. Entre cubanos es muy difícil que no haya caudillos. Exactamente. Eso va a querer suceder, y también van a haber comunistas reciclados que van a estar agazapados buscando la oportunidad, como pasó en Nicaragua y como pasó en Bolivia. Bueno, como pasó en Cuba desde 1925. Exacto, y pasó en Cuba. Entonces, eso hay que evitarlo y se debe incluir en las enmiendas y actualizaciones de la Constitución del 40 para que no vuelvan a surgir más caudillos.
Eso lo Hay, tenemos. hay personas que dicen, no, lo que hay que hacer es prohibir el Partido Comunista. Bueno, eso Y está, yo, y, eso, y- ajá. y yo me digo, bueno, yo no sé hasta qué punto prohibir un partido, aunque sea comunista, sea constitucional o no. Bueno, yo le diría lo siguiente. Y yo para eh, eso se me ocurrió una idea. O sea, yo tengo una idea que no es toda mía. Yo tengo un amigo, un colega también que él piensa así. Yo tengo una idea porque además tengo la experiencia de lo que ocurrió en este país también, porque es una cosa que yo no quiero que ocurra en Cuba tampoco. Hay una idea que es fundamental que yo pienso que debería ir en la Constitución, que no se admitan, o sea, va a ser una sociedad multipartidista, por supuesto, para que sea plural, libre. O sea, no admitir en lisa competitiva en nada un partido o movimiento que tenga una plataforma o una ideología basada en tres cosas. Basada en lucha de clase, primera. Segunda, en raza. Y tercera, en religión. Yo pienso que son tres factores que no debieran estar contemplados dentro de ningún movimiento ni partido político que piense aspirar al poder. Porque no, pienso que no, es muy nocivo. eso está Yo muy bien. pienso que con eso es una salvaguarda también que le Sí. hace un buen apoyo. Por ejemplo, con referencia al Partido Comunista, una persona puede creer en la ideología comunista mientras que no interceda en los asuntos políticos del país. O sea, puede ser comunista, tú quieres creer en esa ideología, bueno, ese es tu problema. Ahora, el artículo 37 de la Constitución de 1940, en el inciso B, dice lo siguiente: es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional. Entonces, Aquí está, sí lo estoy leyendo, sí. entonces ese artículo le prohíbe a miembros del Partido Comunista a participar en el proceso político del país. Porque Sí, no claro, te, porque está el 38 que dice que es punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la nación. sí, pero este es más específico. Sí, claro. Este nos dice todo lo que atente contra el sistema democrático que es existente en el hemisferio nuestro, pues no puede participar en la Yo política. humildemente pienso que ahí no vendría mal un añadido Sí, sí, que refuerce aún más, porque aún más, tenemos sí, una experiencia tan amarga de 63 claro, años. claro, claro, claro. Eso debería estar contemplado en las actualizaciones que se le van a hacer a la Constitución de 40, que sea más específico. Como le dije, va a haber libertades para el ciudadano como ciudadano individualmente, de que si tú quieres creer en que el cielo es rojo y no es azul, bueno, ese es tu problema, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a participar, o sea, miembros del Partido Comunista, que puede haber un partido, si quieren continuar un partido y ser miembros de él, la democracia te lo permite. Ahora, participar en el proceso político del país, eso no se le va a permitir porque son 63 años de sufrimiento, hambre, miseria, represión y muerte. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que miembros de ese partido participen en el sistema político del país? Eso no puede suceder. Sí, Sí, adelante. Carlos, Carlos, tienes tu micrófono apagado Sí, ahí. ya, mira, hay una cosa. eh, Cualquier partido político tiene derecho a existir, Sí, pero usted, no debe, pero hay cosas que no pueden participar en la historia política de un país, y es la participación en acciones de crímenes de lesa humanidad que lleva no, claro, 63 años el Partido Comunista ejerciendo en Cuba. por supuesto. Por Sí, porque eso, además está declarado por ellos en su propia mamotreto que llaman de todas constitución, está maneras, declarado que son la fuerza rectora y dirigente de la sociedad. exactamente, pero mira, hay otra cosa que quiero aclarar. De todas maneras, ellos van a participar en la vida política del país. Porque ellos le van a cambiar el nombre a los partidos, se van a fraccionar Claro, tres partidos con diferentes nombres y ellos van a estar en claro. el país también. Pero la Constitución se va a reforzar para que ellos no puedan, para que ellos no tengan tregua por ninguna parte. Exacto, Sí, que eso haya lo, refuerzo a la propiedad privada, que sea absolutamente inviolable la propiedad privada. Y correcto. esto que yo dije de las tres cosas estas que a mí me preocupan mucho, porque en este país tuvimos también el error gravísimo de
que yo pienso, mi humilde opinión, que se le dio la posibilidad a movimientos religiosos a formar partido político y a formar parte del gobierno. Y entonces ejercen una palanca, ejercen una presión para sus propios intereses que hacen un daño pero tremendo. Y lo mismo ocurre con un partido que estuviera basado en la raza, por ejemplo, porque además propiciaría también más división. O sea, son cosas que yo pienso que son fundamentales. Son tres cosas fundamentales que tú dices, ni lucha de clase, ni raza, ni religión. Bueno, eso se puede contemplar en las actualizaciones de la Constitución y que se haga bien clarito para que no puedan interpretarlo en forma ambigua. Mira, lo que existe en Cuba actualmente, Abraham, es una lucha de clase. Bueno, eso no se sabe ni lo que es. Eso es el comunismo. El comunismo sí, esos comunistas que hacen actos de repudio contra los que no piensan igual que ellos. Claro, mira, Carlos, eso como mismo existió el estalinismo, existió el maoísmo, existe el castrismo, pero son unas variantes del comunismo. En este caso el castrocomunismo, es una variante. Eso es lo que es. Es una variante, como existe el chavismo. Todo esto son variantes, pero es lo mismo, el mismo perro con diferente collar, al final. Exactamente, así mismo es. Esto es todo lo que... Yo solo, bueno, espero que sea restablecido el orden constitucional en algún momento, que el pueblo tenga el acceso de nuevo a su voto libre, a hacer las reformas que considere pertinentes en la Constitución. Y bueno, yo pienso que es muy bueno que la gente conozca que hay un gobierno constitucional, que no está todo en el exilio. Yo quería aclarar eso porque yo lo sé. Claro, por un tema de seguridad yo comprendo que las personas que forman parte de un gobierno constitucional que estén dentro de Cuba corren un peligro que es latente, que es un peligro muy real. Así es. Y por eso no se pueden dar a conocer. No, por ejemplo, los miembros del Poder Judicial, el 99% están dentro de Cuba. Dentro de Cuba. O sea que es un tema que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, señor. O sea que no es que la gente piense, porque cuando uno dice gobierno, en ninguna parte dice exilio, dice gobierno constitucional cubano de transición. Sí. En ninguna parte dice que está en el exilio. No, solo es de transición, pero está compuesto por cubanos del exilio y cubanos dentro de Cuba. Los que quieren buscarle la quinta pata al gato, como dice el guajiro cubano, la quinta pata al gato no existe, y Adame te lo puede confirmar porque él es guajiro igual que yo. Eso no existe. Entonces, la verdadera cosa es que el gobierno constitucional está compuesto por cubanos del exilio y de dentro de Cuba. No sé de dónde han sacado que ese gobierno nada más que está compuesto por cubanos que están fuera de Cuba. Eso es incierto totalmente. Eso no es verdad. Lo que quieren es que nosotros saquemos a la luz lo que no va a suceder. Bueno, claro que no. ¿Cómo vamos entonces a poner en peligro? Lo que quieren provocar. Claro. ¿Cómo vamos a poner en peligro la integridad? No, eso es una técnica muy conocida ya. Claro, eso no les va a funcionar tanto ya. Por supuesto. Pero bueno, no, es bueno que la gente sepa sí, que en realidad no es así. No es un gobierno que esté en el exilio completamente. No, para nada. Y no es un gobierno político, no es un adversario político también, Rivera. Porque déjame decirle que algunos miembros de grupos opositores nos ven como adversarios políticos. No, señores, nosotros no somos un partido político, no somos una organización más. Ustedes pueden tener su partido, su grupo o lo que sea, ayuden a sacar del poder esa dictadura como todos los cubanos queremos, y ustedes pueden participar en el proceso político del país durante la provisionalidad constitucional, y el gobierno constitucional no va a estar en el medio de eso, sino va a estar para avalar ese proceso a través del Código Electoral de 1943, que fue creado durante la Constitución del 40, y el Tribunal Superior Electoral. Pero el gobierno constitucional es apolítico totalmente. Nosotros estamos en el medio y vamos a ayudar a que el proceso de las elecciones se produzcan transparentemente, y todos los cubanos tienen el derecho, todos los que se hayan convertido en partido político y tengan sus candidatos, tienen el derecho a participar, pero el soberano con su voto es el que va a determinar quiénes son los que van a dirigir los destinos del país, no el gobierno de transición. Claro, no, en Cuba sería también porque Cuba es sistema presidencial.
Claro. Cuba sería el presidente votado por Exacto. el pueblo, no como aquí, Correcto. aquí se vota por el partido y el partido, bueno, la cabeza del partido es el que pasa a ocupar el cargo de primer ministro. Sí, 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 sí. Y el Son, presidente aquí es son reglas, decorativo. son reglas Sí, diferentes de cada país, ¿no? claro. Sí. Pero bueno, así es. El soberano es el que tiene el poder de elegir quiénes son los candidatos que van a manejar los destinos del país, de la nueva república libre y soberana que va a ser Cuba. Hay otra cosa que a mí también se me había pasado. Ahora, en este momento, Cuba tiene, creo que 16 provincias tiene, en 15, este momento. 15, 15 provincias, incluyendo lo que era Isla de Pino, que le llaman Isla de la Juventud. Los municipio especial que le regionales llaman. Sí, hicieron la provincia. Sí, son 15 provincias y 169 municipios, algo así. Esos son, y entonces habría que regresar al orden de las 6 provincias. Bueno, mira, eso lo va a determinar el nuevo Congreso de la República. Durante la provisionalidad constitucional tenemos que utilizar lo que está en este momento. Y basado en lo que está en este momento es que tenemos el plan municipalista que ya yo le mencioné a usted al principio, donde tenemos delegados en cada capital de provincia y tenemos subdelegados en cada municipio. O sea que a lo largo y ancho de la isla, los cubanos ya saben que existe un gobierno constitucional y una constitución que está vigente. O sea, el concepto de que en Cuba no se conoce ya no es válido, porque tenemos a estas personas que a lo largo y ancho de la isla están en contacto con sus compatriotas y ya todo el mundo está hablando de gobierno, porque es que han visto la diferencia entre algunos grupos u organizaciones que lo que están buscando es el poder, no están buscando el beneficio, el bienestar del pueblo, como lo quiere la Constitución de la República, que representa al pueblo en general. Porque acuérdense que la Constitución es hecha por el pueblo soberano cuando se hizo. La diferencia entre las mal llamadas constituciones del régimen, la del 76 y la del 2019, y la Constitución del 40, es que esas mal llamadas constituciones fueron hechas por un solo partido, que es el Partido Comunista, dirigida por ¿quién? Por un solo hombre, el mayoral. El mayoral que está hoy en día es Raúl, pero estaba Fidel antes. Entonces eso no se le puede llamar constitución. Además, son creadas para reprimir al pueblo. Mientras No, que pero es que además los propios postulados de esa constitución violan la propia constitución. exactamente. Pero fíjense, son creadas, aunque la violen ellos mismos, creadas para reprimir al pueblo. Sin embargo, la Constitución del 40 fue creada para la protección del ciudadano. Esas son las verdaderas constituciones, como existen en los países democráticos del mundo. Son creadas para la protección de una sociedad que está compuesta por ciudadanos. Licenciado, ¿y qué pasaría, por ejemplo, durante el periodo provisional? Que si yo no me equivoco, es de alrededor de 18 meses, ¿no? 18 meses. ¿Qué pasaría durante ese tiempo? ¿Qué pasaría con el Código Penal, con el Código Civil? Se va a poner Porque hay leyes que son totalmente injustas, que sí. son... No. Todo lo creado por el régimen castrista se va a disolver de inmediato, se va a poner en vigor todas las leyes existentes bajo la Constitución del 40 de inmediato. El nuevo Poder Judicial va a funcionar bajo las leyes establecidas por la Constitución del 40. Por ejemplo, ya ellos tienen copia de los diferentes códigos, el Código Civil, el Código Penal y la ley orgánica del Poder Judicial. Todo eso se va a poner en vigor de inmediato. El Poder Judicial está compuesto por el presidente del Poder Judicial, 4 presidentes de sala, 26 magistrados de la tercera categoría y después los magistrados de las audiencias provinciales y municipales, los jueces municipales. Ese es el Poder Judicial. Entonces, basado en ese programa orgánico y administrativo, es que va a funcionar el Poder Judicial de la futura Cuba. Eso está bien claro, bien claro. Y yo pienso que el periodo de transición es un periodo muy delicado. Sí, lo es. Un periodo muy delicado, donde hay que velar porque no se produzcan excesos.
gente que trate de tomarse la justicia por su Sí, mano. sí, no, eso es Eh, sí. gente que sí, porque hay individuos que yo sé que realmente Ujú. merecen un castigo, pero fuerte, ejemplar. Pero yo pienso Eso va que a hay que suceder. evitar que surja No, el tema de la justicia no, con no, mano no, no, propia. no podemos ponernos a la misma altura de Salir de una una dictadura dictadura para caer en otra. para Exacto. caer en otra. No, no, la diferencia es precisamente la democracia. El, el, el orden constitucional, el Estado de Derecho. Todo ciudadano tiene derecho, si es acusado de algo, a demostrar su inocencia con la ayuda de un abogado, como existe en cualquier país democrático del mundo, y eso se va a establecer desde un principio. Y Esa es nadie la tiene forma, derecho. licenciado, esa es la forma legal. Esa Habrán es de la estar forma. diciendo a la gente por la calle. El No, vecino Sí, que sí. fue perjudicado por el guardia de la esquina, le va a ir a entrar a sí, la paja y no le va a importar nada. Porque además es un aparato represivo tan grande sí, claro. y Sí, además tan básico porque llega desde la cúpula, llega hasta el vecino, que es el Sí, comité de sí. defensa. Pero hay O que sea que decirle, es un aparato represivo, un esquema que es muy complejo. mire, el gobierno constitucional lo tiene contemplado todo. Por ejemplo, desde el primer día, tanto el Ministerio de Información, que Carlos es el ministro de Información, con el Ministerio de Educación, van a salir a la palestra a través de los medios de comunicación con un programa de información y también de hacerles ver a la población cubana cómo funciona un sistema democrático. También vamos a tener un representativo del Poder Judicial cuando se le habla al pueblo, para que ellos entiendan que no podemos seguir funcionando en la forma como el país estuvo funcionando bajo una dictadura. La diferencia entre una dictadura comunista y el sistema democrático es completamente opuesto, pero existe la justicia. Ellos tienen que entender eso. Todo ciudadano que es acusado de haber cometido delitos, de haber cometido toda clase que abusaron de cualquier ciudadano y es acusado de tal cosa, bueno, pues ese ciudadano tiene que someterse al proceso de, de un abogado defensor y entonces el Poder Judicial es el que decide, no el Poder Ejecutivo de la Nación, como sucede hoy en día en Cuba. Allí se hace lo que dice el Partido Comunista, que es el que manda en Cuba hoy en día. ¿Entiendes? En un sistema democrático, el Poder Judicial es el que decide ese tipo de situaciones. Y tenemos que aprender a respetar eso si queremos vivir en democracia. Ahora, si queremos volver a la dictadura, entonces no hemos hecho nada. Todo ha sido, todo esfuerzo que hemos hecho para rescatar la democracia no va a tener sentido. ha sido en vano. Entonces, todo eso se va a explicar desde el primer día y hay que machacar, porque acuérdense que han nacido 3 generaciones bajo ese sistema, Con esa mentalidad, con esa mentalidad. con esa manipulación, porque es Sí, una manipulación de la educación, de la historia, de los modales, correcto. del Así mismo. lenguaje, de todo, todo ha sido un desastre. Entonces, bueno, yo pienso que hemos abarcado todo lo más importante, Sí, señor. las cosas, las inquietudes principales, tampoco vamos a hacer ahora así que bueno, a mí me queda darles las gracias, de ¿Cómo verdad, no? por venir aquí a mi humilde canal, pero bueno, que con un poquito de gente que me sigue, que ya son bastantes, hay más posibilidad de dar a conocer realmente cómo funciona el gobierno constitucional. Solamente le pedí, bueno, le damos las gracias a usted, Rivera, por haber tenido la gentileza de invitarnos a nosotros a dirigirnos a nuestros hermanos y a todos aquellos que tenían inquietudes con referencia a lo que el por qué existe el gobierno constitucional y por qué la constitución del 40 está vigente y que es la única vía legal y legítima que tenemos los cubanos para rescatar tanto el hilo constitucional como el Estado de Derecho y volver a restablecer una república libre, soberana, para el bien de la nación cubana y de todos los cubanos. Ese es nuestro objetivo. Y si los cubanos entienden este mensaje, no va a ser difícil poderlo realizar. Hoy en día tenemos ya muchos seguidores dentro de la isla y fuera de Cuba, que hay cubanos en todas partes del mundo,
y ellos han entendido el mensaje, lo vamos a seguir dando. Tenemos que machacar, como decimos, como decían los maestros. Sí, yo pienso, eso es lo que yo pienso. Sí, Yo pienso que hay que hacer más extensivo el mensaje, hay que ser más aclaratorio, porque esto es un trabajo de educación que es gigantesco por sí, el daño tan grande que hay mucha gente que ni se imagina el daño hasta qué dimensiones ha llegado. sí, no, Hay personas que incluso tienen el daño dentro, sufren ese daño y no se dan cuenta de que están siendo víctimas de ese daño. Y entonces es cuando asumen posiciones de tipo caudillista, de tipo sí, revanchista, de todo así este es. tipo, de todo este el discurso tóxico, todo este tipo de cosas. Y eso es un problema que vamos a No, tener que, no. Sí, Nosotros es un señor, así problema mismo. bastante serio. tenemos planteado para, mediante el Ministerio de Educación de la República, implantar una nueva asignatura Ah, sí. que se llamará civismo. Como estuvo Moral y Cívica, No, como estuvo estuvo, mucho tiempo hasta... moral cívica y urbanidad, las Y tres cosas. Y urbanidad. ella tiene que volverse a Porque restablecer ahí de urbanidad no queda. No queda nada. a ese, Pero hay gente en que ha esa traído materia. esa mentalidad que yo le llamo la mentalidad de hombre nuevo, Sí, sí, sí. la ha traído al Pero tú exilio. no has visto, Sí, sí, Y cómo entonces no. pero tú no pretende has visto uno utilizar por ahí, esa misma mentalidad Sí, contra. sí. pero tú no No, viste no, por ahí por un eso. bigotón que sale, que dice, yo lo que me defeco en la madre de los derechos humanos es. De los derechos. Eso es una cosa increíble. No, no, Eso es una no, cosa increíble. no. Por eso es que es ¿Cómo tan si importante derechos humanos? exacto. Por eso es tan importante el programa de orientación nacional, que así se llama, programa de orientación nacional, que se va a llevar a cabo desde el primer día. Así que, señor ministro Adame, usted va a estar ocupadito, ¿sabe? Usted Sí, va todos los días, va a tener que salir o en la radio o en la televisión o prensa escrita sí, para orientar a la población cubana de cómo funciona un sistema democrático, cuáles son las reglas, por qué tenemos que respetarlas. Tenemos que también enseñarle a esos cubanos el caudillismo para que no se dejen engañar, porque van a estar los comunistas reciclados y los politiqueros reciclados que van a querer tomar el poder otra vez, engañando Los, al pueblo y traicionando al pueblo. los sí. ventajistas, los Los demagogos, ventajistas, sí señor. Entonces, toda esa fauna que va. sí. Entonces le toca a usted, señor ministro, y a todos sus viceministros ayudarlo en ese proceso, que va a ser muy importante desde un principio. Todo está contemplado en los planes del gobierno constitucional. Cada ministro tiene un programa orgánico y administrativo que lo vamos a poner en vigor de inmediato para ayudar al país a arrancar. Son nada más que 18 meses y los planes que tenemos se los vamos a pasar al primer gobierno electo por el pueblo. Si ellos lo quieren utilizar, pues se lo vamos a dar. Si ellos quieren actualizarlo, cambiarlo, lo que quieren hacer, pero durante los 18 meses tenemos que echar a andar la economía del país desde el principio. Tenemos que resolver el problema de la alimentación del pueblo cubano para que se acabe la cola, como dicen en Cuba, de la gente buscando comida porque se están muriendo de hambre. Todo eso está contemplado. Tenemos el Ministerio de Agricultura, que se va a ocupar de la parte de la alimentación del pueblo desde un principio. Y los demás ministerios que van a ayudar en eso, el Ministerio de Comercio. Esos dos ministerios van a trabajar en conjunto y entonces Adame y su gente en la parte de orientar a la población de cómo funciona el sistema. Todo tiene que estar en coordinación y en equipo. Y eso lo tenemos ya. Tenemos un manual que cada ministro ha creado para su funcionamiento orgánico y administrativo. Entonces le voy a mostrar aquí se llama Plan Orgánico y Administrativo del Gobierno Constitucional para la provisionalidad de los 18 meses. Aquí están los planes de cada ministerio ya hechos, listos para ponerlos en vigor inmediatamente que Cuba sea libre. Desde el primer día, no vamos a esperar al día después. O sea que esto no se trata de escritura sobre el hielo. No, 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 Es no, una para cosa no. ya. Sí. Está hecha y con el mejor deseo patriótico de ayudar a nuestro pueblo
para que Cuba regrese al concierto de las naciones libres del mundo. Y eso en eso estamos, señor Rivera. Eso es, eso es. Ese es el anhelo mayor, yo creo que de todo cubano. Y yo creo que ese tiene que ser el interés de todo cubano, alejado de todo tipo de egocentrismo, de todo tipo de ambición, de todo tipo de cosas. Llega un momento que uno, si quiere recuperar la patria, tiene que sacrificar cosas y tiene que dejar a un lado todo pensamiento de tipo mezquino, todo cosa, y hacer y empujar y poner el hombro para que pueda hacer de nuevo un país floreciente, una sociedad. Otra cosita que también va a pedir el gobierno de transición, pero eso lo tiene que hacer las diferentes religiones en los medios de comunicación, porque también el pueblo cubano, desgraciadamente, está en cero en lo que se refiere a la fe religiosa. A la espiritualidad. Y a la espiritualidad. Entonces se le va a pedir a las comunidades religiosas de las diferentes religiones que salgan también en los medios de comunicación, pero que no, porque para dividir, como siempre existe, la separación de Estado y de religión, tiene que estar separado, pero que cada religión tenga espacio en los medios de comunicación para que puedan ir y hablarle a la población para que ellos entiendan que el materialismo es el enemigo de la espiritualidad y de los mejores, como se dice, formas en que un ciudadano se debe comportar dentro del parámetro de la sociedad establecida. La religión es algo muy importante y la creencia religiosa es muy importante para que una sociedad funcione sin los descalabros que existen hoy en día, desgraciadamente, en Cuba, porque no existe eso que estamos hablando, existe a un mínimo en este momento. Todas las religiones están perseguidas en Cuba. Y eso también hay que cambiar. Es un tema, porque la gente me dice, no, porque no se persigue, pero yo le digo, mira, de momento que usted no puede impartir a sus hijos una enseñanza religiosa, si es su opción, ya eso es una persecución. Si ya usted sabe que por ir a un templo determinado, o como pasaba en la sinagoga, que pensaban que todos eran agentes de Mossad, y ya por el hecho de usted ir a un templo, a una iglesia, a una sinagoga, lo que sea, ya usted es objeto de vigilancia, eso es una persecución. Exactamente. Todo son cosas que hay que dejar. Y entonces que regrese la concordia de todo el pueblo, entre todas las religiones que siempre ha habido en Cuba, que regrese la concordia entre los cubanos. Así mismo. Y no, un día a la semana que haya representativos de las diferentes religiones en el mismo programa. Un espacio televisivo. Espacio televisivo. Que ahí esté un rabino, ahí esté un sacerdote católico, un ministro protestante, y que le hablen a la población de la existencia de Dios, del respeto al ciudadano, de cómo todas esas cosas ayudan a que una sociedad como esa, que la que tenemos en Cuba hoy en día, cambie para lo mejor. Así que todo eso está contemplado, Rivera, todo. Bueno, una vez más les agradezco infinitamente que hayan estado acá y espero que esto va a ser de gran provecho para la gente que lo ha visto, para que difundan el mensaje, para que comprendan de qué se trata un gobierno de transición. Y bueno, yo les deseo pues lo mejor del mundo. No, pero usted es un ciudadano cubano y contamos con su apoyo. Así que mientras respire, bueno. Es muy importante. En este tema de Cuba, le voy a ser sincero, en este tema de Cuba hay veces que le cae a uno un pesimismo, una amargura muy grande, porque uno ve que el fruto del castrismo ha sido precisamente esta división, tira entre uno y otro, este arribismo, este tipo de cosas, y entonces es muy amargo, ¿no? Sí, y uno hay veces que uno le da una amargura, como a veces yo mismo le digo a mi esposa, le digo que aquí ya está bueno, ya Cuba no tiene remedio, lo que hay que hacer es ser la estrella 51 de la bandera de Estados Unidos, y cosas así que a uno le entran en un momento, ¿no?, de amargura. No, entiendo perfectamente. Y es muy difícil, el tema de Cuba es muy difícil particularmente. Lo es, pero cuando se sabe que ya existe una institución como esta que no está cifrada en intereses políticos ni de ninguna otra índole, que nuestro interés está basado en el restablecimiento de la ley
el Estado de Derecho y que todos los cubanos sean ciudadanos y respetados bajo la ley, que no existan fueros ni privilegios, como lo dice la Constitución, en el artículo 20 de la Constitución. Entonces ya pues deben empezar a mirar lo que significa el gobierno de transición y cuál es el objetivo, el que ya yo expliqué anteriormente. Así que nuevamente muchísimas gracias, un gran abrazo, hermano. Muchas gracias, un honor tenerlos acá. Lo mismo para nosotros. Que viva Cuba Libre de nuevo. Viva Cuba Libre, que pase buenas noches y un abrazo fuerte a todos los hermanos que nos están viendo. Lo mismo. Amén. Muchas gracias.